A continuación, continuando con nuestro estudio de las enzimas, hablemos ahora sobre cofactores, coenzimas y grupos prostéticos dentro de la actividad enzimática. Aunque hemos visto que las enzimas son proteínas y que muchas de estas proteínas o enzimas tienen actividad catalítica por sí mismas, muchas de estas requieren de ayudantes o auxiliares para efectuar esa actividad catalítica. Los cofactores son esos ayudantes de las enzimas y son moléculas que pueden ser orgánicas o inorgánicas, principalmente metales, de naturaleza no proteica, que algunas requieren para el proceso catalítico. Es muy importante hacer énfasis en que estos dos elementos, coenzimas y grupos prostéticos, no son proteínas y que la porción proteica de la enzima es conocida con el nombre de apoenzima. La apoenzima en algunos casos carece de actividad, es decir, es inactiva y por eso requiere de la unión de un cofactor, una porción no proteica que actúa como un activador. Luego de la unión del cofactor, la apoenzima se vuelve en una enzima completamente funcional y activa y recibe entonces el nombre de holoenzima. Por lo tanto, la holoenzima será la enzima capaz de realizar la reacción catalítica. La apoenzima es la porción proteica inactiva, el cofactor la porción no proteica que activa a la apoenzima y la holoenzima la porción activa de la enzima, producto de la unión de este activador y de esta estructura proteica. Veámoslas un poquito más en detalle. La apoenzima, que es la porción proteica, como ya dijimos anteriormente, carece de cualquier tipo de actividad catalítica. Esto ocurre en algunas enzimas, no en todas. Para poder activarse, este tipo de enzimas que requieren de cofactores utilizan una porción no proteica, que pueden ser de baja masa molecular, obviamente iones metálicos como hierro, cobre, potasio, manganeso y magnesio, entre otros, pero que también pueden ser moléculas orgánicas conocidas con el nombre de coenzimas. La gran diferencia entre coenzimas y grupos prostéticos los establece la forma como se unen a la apoenzima. Los cofactores que se unen firmemente a la apoenzima se denominan grupos prostéticos y principalmente son iones metálicos como hierro, cobre, potasio, manganeso y magnesio, entre otros. De ahí a que muchas veces sean necesarios metales e iones para el funcionamiento de las células. Los cofactores que se unen transitoriamente a la apoenzima y que entran y salen de la reacción catalítica se denominan coenzimas. Es decir, en resumen, que las coenzimas son moléculas orgánicas que entran y salen de la reacción o que se unen débilmente a la apoenzima, mientras que los grupos prostéticos son principalmente inorgánicos, iones metálicos, que se unen firmemente a la apoenzima y muchas veces de forma permanente. Ellos no entran y salen de la reacción, ellos permanecen unidos continuamente a estas enzimas o a estas apoenzimas. Observemos cómo la parte apoenzimal de la enzima permanece inactiva sin el cofactor. Cuando el cofactor se une, sea este una coenzima o un grupo prostético, se activa obviamente la proteína, hay una actividad catalítica, muchas veces el cofactor es el que transporta el sitio activo y se puede dar inicio a la reacción. Hablando de coenzimas, uno de los más conocidos es principalmente el NADMAS. Es un ejemplo. A diferencia de los sustratos, las coenzimas tampoco se alteran de forma irreversible, son reciclables, son muy parecidas a las enzimas verdaderas. Entran y salen de la reacción reciclándose una y otra vez. El NAD es una coenzima de muchas reacciones de óxido-reducción y se encarga de aceptar un ion de hidrógeno y dos electrones de un sustrato, formando el NADH. Él puede donar estos electrones a un segundo sustrato, reformándose de tal manera que se usa una y otra vez. El NAD actúa en muchas reacciones y sin la presencia del NAD, muchas enzimas, que son las encargadas de procesos de óxido-reducción, quedarían atacadas o atracadas o de alguna manera atoradas con iones de hidrógeno y electrones que deben circular de un sustrato a otro y que evitarían su función.
Por lo tanto, tener a quien entregárselas momentáneamente y a quien las transporte, como por ejemplo en el caso del NAD, es de mucha ayuda para que la reacción ocurra. Como habíamos visto, la gran mayoría de las coenzimas o muchas de las coenzimas son vitaminas, y en esta tabla tenemos algunos ejemplos de esas coenzimas y de esas vitaminas. El NAD, por ejemplo, que es niacina-adenina difosfato, proviene de una vitamina, en este caso la niacina, y reacciona en este tipo de actividades de oxidorreducción. Otro ejemplo es el FAT, que proviene de la riboflavina o de la vitamina B2, también participa en reacciones de oxidorreducción. La tiamina pirofosfato, que proviene de la tiamina, la biotina, entre otras. Es decir, las coenzimas, muchas de estas son vitaminas, y es un ejemplo también claro de por qué las vitaminas y los minerales son fuente indispensable de nutrición y del funcionamiento adecuado de la célula. Muchos de estos son requeridos para la actividad de nuestras enzimas. Finalmente, cuando la apoenzima y el cofactor, sea este una coenzima o un grupo prostético, sea unido, se forma entonces una holoenzima, que viene siendo esta enzima activa y esta enzima ya funcional, que va a actuar sobre los determinados sustratos de la reacción. En este caso observamos otro gráfico con la misma información. Aquí tenemos a la apoenzima, que es la parte proteica de la enzima, sin actividad. Observen que está en su forma inactiva. Y tenemos al cofactor, sea la coenzima o sea el grupo prostético, también de forma inactiva. Pero si yo los uno, observen que aquí está el cofactor intercalado en algunas regiones de la apoenzima, obtengo una holoenzima, que es la forma activa de esa enzima ya capaz de realizar cualquier tipo de reacción química.